Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Y ya en este último día de actividades, bueno, pues después de más de 70 eventos de promoción de la lectura, de promocionar todo lo que es la cadena del libro, de todos los integrantes de este sector de la cultura, tanto propuestas de, de narración oral, como es la que nos ocupa en este momento, como de encuentros con autores y con creadoras o presentaciones de novedades editoriales, tantas y tantas talleres, sesiones prácticas, foros formativos de experiencias con profesionales del sector, tanto de la documentación, de la información, de las bibliotecas, de la promoción lectora. Llegamos a este último día de actividad y aún nos quedan, bueno, pues estos 3 pases de la tarde. Ahora está teniendo lugar en estos momentos con el Festival de la Primavera de los Cuentos, que se hace desde Cuba y del que nos va a hablar ahora un cubano que lleva con nosotros en España muchos años y más en concreto en Castilla-La Mancha. Ahora a veces ya nos quiere dar esquinazo y se queda rezagado por los madriles, pero bueno, que sepa que aquí en La Mancha siempre tiene su sitio y es un manchego ya de adopción ahí en su ciudad real del alma, que también se le echa de menos. El otro día coincidíamos con bibliotecarios de allí de Ciudad Real presentando alguna experiencia y también lo citábamos. Bueno, pues Aldo en su día, este año, bueno, como todo el mundo, pues se ha tenido que reinventar también o aclimatarse o vivir como se pueda, porque estudiar no sabemos qué. Pero en esta nueva normalidad o en este nuevo escenario que nos deja las circunstancias COVID, ha lanzado propuestas muy novedosas, tanto a nivel particular, profesional, con las iniciativas que ha tenido para desarrollar distintas propuestas de cómo hacer narración, ¿no? En estas circunstancias. Creo que también lo podremos comentar, Aldo, en un ratito. Y también, bueno, en particular esta edición de este festival que se presentaba tan compleja para realizarla este año, tras una dilatada experiencia de, creo que eran 17, 18 ediciones, bueno, nos va a concretar algo, ¿no? Pero vamos, a mí en su día, cuando me lanzaba la propuesta para colaborar con este festival, me pareció tan importante en lugares donde no son las cosas fáciles. A veces nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de las circunstancias, ¿sabes? Y dices, oye, pues cuando ves realmente complicaciones insorteables que no pueden tener la suerte que estamos teniendo ahora de tener una plataforma Zoom para comunicarnos y para grabar pues hay que buscar todas las triquiñuelas posibles. Y yo creo que es lo que se ha hecho en este sitio, ¿no? Bueno, en Cuba y más en concreto en La Habana y nos va a contar Aldo. Yo sé que le ha puesto mucho cariño, no sé, con mucho sentimiento, porque al fin y al cabo es un festival que fue impulsado por su maestra, de la que tantas veces nos ha hablado, Mayra Navarro. Pero yo creo que eso le ha hecho sacar una fuerza especial y lo ha hecho posible. Así que, sin más, Aldo, yo creo que es mejor que nos cuentes tú cómo eso ha sido posible y cómo has sabido ahí mantener, ¿no? Porque se trataba al fin y al cabo al menos mantener, incluso luego comentabas las potencialidades que ha tenido. Así que cuéntanos. Mira, David, bueno, qué bueno que contés conmigo, qué bueno verte, aunque sea esto, porque desde aquel encuentro fugaz en Almagro, en Almagro. una calle oscura, no nos hemos vuelto a ver, pero yo creo que llegarán tiempos de abrazos y de ir por Cuenca a comernos unos arajos y a despotricar del mundo. Gracias a vosotras y a vosotros por esta idea de generar un evento virtual
que ayude a visibilizar, porque es verdad que los que venimos de otras generaciones no estamos acostumbrados al potencial de la virtualidad. Yo, por ejemplo, sufro mucho el abrazo, la ausencia de abrazos, la ausencia del encuentro, eso que pasa durante el cuento y que después se reafirma después de la sesión. Cuando la gente viene, te abraza, te invita, te reconoce, se reconoce y entra en ese juego de comunicación afectiva que propone la palabra. Y qué bien que me haya tocado defender un evento del que soy hijo ilegítimo, porque te cuento, la narración oral en Cuba tiene una trayectoria bastante larga y no me voy a detener a hacer una historia antigua, ¿no? Pero ya desde los años 90 surge el foro de narración oral del Gran Teatro de La Habana, que lo coordinó siempre mi maestra Mayra Navarro, que fue una figura importante no solo a nivel artístico, sino a nivel pedagógico, porque Mayra Navarro potenció no solo una visión estética del oficio, sino también una visión instrumental, porque Mayra empezó a trabajar en la Biblioteca Nacional de Cuba con figuras ilustrísimas de esa institución, cuando se estaba consolidando un modelo de narración oral para las bibliotecas en Cuba. María del Carmen Garcini, Eliseo Diego, y luego Mayra junto a otras bibliotecas. Mayra entonces tenía 16 años y estaba allí como aprendiz, ¿no? Y le gustó aquello porque cuando uno lo lleva, lo lleva. El cuento está en uno y un día te dice, cuéntame. El trabajo de Mayra, yo creo que no lo puedo resumir porque Mayra ha tocado todos los palos de la narración oral, desde las instituciones oficiales, desde su propia vocación, desde su propia vida. Y por el trabajo de Mayra y en su momento de la Cátedra Iberoamericana que fundó Francisco Garzón Céspedes, la narración se dispersó por toda la isla. En Cuba todo está muy institucionalizado. Entonces, las gestiones privadas, las gestiones personales, como pasa en otros países con esto de la cuentería o de la narración oral, es mucho más difícil. Pero sí hubo muchas instituciones y existen muchas instituciones que han favorecido eh, la concreción de eventos, la realización de talleres, de actividades con una cierta sistematicidad y con una clara sistematización para potenciar que la narración oral en Cuba fuera más allá del ambiente meramente artístico, meramente escénico, meramente estético. Hay proyectos, hay festivales, hay pequeños festivales en casi toda la isla, pero Primavera de Cuento yo creo que resume el quehacer de otros muchos festivales en épocas de bonanza, en épocas en las que no había internet, en épocas en que las instituciones culturales se formaban a concienciar con aquellos primeros pasos de la política cultural que ahora tendríamos que cuestionarnos muchas cosas de cómo se genera y cómo no se genera y cómo se maneja y cómo no se maneja, porque alguna que otra vez hemos hablado de eso, pero en ese momento en que empiezan a surgir los ministerios de cultura, la narración oral también empieza a aparecer en el panorama, en el ámbito de las artes escénicas. Y claro, la narración oral, y tú lo sabes que has programado muchos y muchos narradores y narradoras, la narración oral tiene aquello de que es mucho más económico y mucho más viable que otras muchas artes escénicas, porque no exige de demasiados recursos. Y te puedes poner un contador de historias, lo mismo en una biblioteca que en una plaza, que en un balcón, que a la luz de la luna. Siempre hay elementos porque al final lo que más importa es la palabra y la predisposición que tenga la oreja. Justo viene la crisis que nos afectó a todos, la crisis por la COVID-19, que yo creo que nos sacó de esa burbuja de, de que todo fluía, estábamos como flotando en un mar en calma, y luego viene Cuchutuplum y se nos da la vuelta. Cuando Beatriz Quintana, que es la heredera por excelencia del trabajo de nuestra maestra Mayra Navarro, y estoy muy feliz de que sea ella, porque es una mujer muy comprometida, muy sistemática, muy trabajadora y que acompañó a Mayra en las buenas y en las malas y junto a su equipo, porque yo creo que tiene dos compañeras maravillosas que son Leiris y Lavinia, surge la idea de cómo poder hacer en la era en la que se estaba potenciando lo virtual en un país donde lo virtual es mucho más virtual aún. Porque lo virtual en Cuba es casi ciencia ficción. Sí, yo creo que en Cuba todavía estamos por muchas cuestiones, desde infraestructuras hasta ideológicas, es decir, tampoco es que se libre nada, desde políticas hasta cuestiones de elementos, ¿no? Cuestiones técnicas, que muchas veces los aparatos son malos, las líneas son malísimas, son costosísimos los minutos de Internet en Cuba. ¿Cómo era posible hacer un festival internacional? Por varias razones. Primero,
para que no se perdiera esa tradición que tanto había costado mantener, porque ha habido épocas muy difíciles para mantener un festival en Cuba. Segundo, porque era el primer festival sin la presencia física de Mayra Navarro. Es decir, cómo obviar que desafortunadamente un año antes, en diciembre, Mayra había desaparecido físicamente. Cómo no hacer frente a esa situación por una cuestión de lealtad? Hay una cosa que junto a la lealtad es la que hace el milagro y es la conciencia de la necesidad. Yo creo que precisamente por la situación en la que vive Cuba, tanto el artista como el humano de a pie tiene conciencia de la necesidad que muchas veces se nos ha perdido, David, y lo hemos hablado alguna vez. Entonces, ellos sabían de la necesidad de rizar el rizo y ver cómo. Me llamaron, yo convoqué a mucha gente, entre ellos a la Biblioteca Solidaria, que aportó económicamente a este fin. Personas privadas, personas, amigos personales de Alemania, de Perú, de Chile, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Colombia, de México, gente que aportó desde 150 euros hasta 20 euros. Es decir, y eso me pareció tan maravilloso, ese juego solidario que es como preparar la fiesta de 15 a la niña pobre o preparar el velorio del pobre y que todo el mundo pone lo que tiene. Y ya cuando yo vi la respuesta, cuando yo hablé contigo, ya a mí el corazoncito me dio un vuelco porque dije, esto va a funcionar. Además de vuestra colaboración de la Biblioteca Solidaria, tuvimos la suerte de que los amigos personales de Mayra, amigos de Cuba, amigos de la Primavera de Cuento y del Foro de Narración Oral, que son la Corporación Viva Palabra de Medellín, ellos fueron los que consolidaron desde Medellín la base. Entonces todos los materiales se enviaban por WeTransfer, por correo, a Medellín, y desde allí se hacían las transmisiones, porque desde Cuba no había una posibilidad para hacerla. Y luego las instituciones cubanas oficialistas no se volcaron como debieron volcarse en estados como el nuestro, como el Estado cubano, a apoyar un evento de este tipo. Ellas tuvieron la idea, porque fue una idea que surge de ellas, de la radio. Yo soy un amante de la radio. Y Cuba tiene un potencial en la radio. La radio en Latinoamérica tiene una raíz muy importante en la radio cubana desde hace mucho tiempo. Es decir, el surgimiento de la radio cubana fue un fenómeno que marcó eh, eh, un resurgir de la radio en varios países de América Latina, sobre todo en la zona del Caribe. Y entonces a partir de ahí se empezaron a convocar emisoras de Perú, de Chile, de Costa Rica, de España, de Francia, a través de amigos. Y luego se empezaron a convocar a través de la radio cubana a emisoras de todas las provincias. Entonces, ¿qué pasó? Que por primera vez el festival se visibilizó mucho más allá de las fronteras amuralladas de La Habana. ¿Por qué? Porque si bien en la trayectoria del festival siempre los narradores y narradoras de otras provincias venían a la capital y allí mostraban sus trabajos en espectáculos unipersonales, en espectáculos colectivos, es un festival que se despliega por toda la ciudad y que va a casas de culturas, bibliotecas, hospitales, residencias de ancianos, teatros, salas pequeñas, terrazas, plazas. Se llena La Habana de cuentos en torno al Día Internacional de la Narración Oral, que es el 20 de marzo. Pues por primera vez toda Cuba supo al tiempo de que existíamos los cuenteros y que existía un festival de narración oral que se llamaba Primavera de Cuentos. Y en casi todas las provincias, por no atreverme a decir que en todas, se iban poniendo cuentos en determinados horarios de la radio. ¿Eso que propuso? Primero, que el alcance del festival fuera mayor, que la visibilidad del festival fuera diferente, distinta, e incluso aporta una nueva visión al oficio de contar cuentos, que es conciliar la voz del narrador con la voz radiofónica. ¿Sí? El narrador como alguien que desde la radio convoca, seduce, enamora, cuenta, sin necesidad del cuerpo, porque es solo su voz. Y yo creo que ha sido una experiencia maravillosa, porque han participado muchísimos países. Yo no me atrevería a decir el número, porque sí hemos por estas mismas cuestiones, Beatriz, Lavinia y Ledlis han grabado un vídeo que vamos a ver a continuación cuando tú digas. Pero yo creo que básicamente es una experiencia muy positiva, en el sentido de que ha revalorizado el papel de la narración oral, ha hecho más visible a la narración oral en todo el ámbito de la geografía cubana, pero por otro lado
ha subrayado ese carácter solidario y de colaboración que siempre tuvo el festival que dirigió la maestra Mayra Navarro. Y yo cuando veía las cosas que pasaban, yo odio los grupos de WhatsApp, odio los grupos de WhatsApp, me parece la pérdida de tiempo más radical y absoluta del universo, porque cuando empiezan las tonterías, yo sobre todo, que soy de poner tonterías, digo, ¿cómo me aguantan? Pero yo me quedaba hasta tarde escuchando porque yo me emocionaba de la emoción que mis compañeras y mis compañeros sentían cuando se escuchaban en la radio de sus provincias. Cómo lo comentaban. Acabo de escuchar a fulano en Radio Caibarien, acabo de escuchar a fulano en Radio Cumanayagua. Entonces la gente desde sus casas iba reportando lo que estaba pasando en la radio. Y era tan bonito porque era como una fiesta mm, virtual, pero muy afectiva, pero muy emotiva. Y eso, de hecho, lo mandé a decir porque dije, mira, no me voy a salir del grupo porque cada vez que ponéis, era como niños con zapatos nuevos, porque no solo supuso la participación en el evento, sino la reafirmación del evento en los ámbitos propios de su vida cotidiana. Es decir, estaban en la radio, estaban en los medios, estaban sonando en todas las casas de su pueblo, de sus ciudades, al mismo tiempo. Y David, eso no es virtual, eso es mágico. Es mágico que las No, voces pero se multipliquen. es bueno, pero se ha hecho una cosa muy bonita, Aldo. O sea, independientemente de las dificultades, es como volver a la raíz, ¿no? De alguna Ujú. forma, bueno, ahora que lo virtual enfría tanto, ¿no? El ambiente, porque para hacer narración no se puede hacer de cualquier modo. Estamos No. todos en falta. Yo recuerdo ese encuentro fugaz en Almagro, que fue buenísimo porque estábamos en una terraza de Almagro. Hay que recordar bueno, independientemente de lo imprudentes que podamos ser, pero en verano nos dejaban salir y tomar Sí, sí. un heladito, algo en las terrazas. Y en esto, yo estoy en Almagro, en medio de la plaza tan fantástica que ahí tienen, y llegan unos vecinos y dicen, ay, saludan a los amigos con los que íbamos de ahí, y dicen, vamos a ver a Aldo Méndez en un lugar que contaba, en una terracita, En un y dice, no me restaurante, lo en puedo un creer, patio, el que está, patioje. pero me estás diciendo que lo vais a ver presencial aquí en Almagro, no me puedo creer que me lo vaya a encontrar aquí. Y claro, cuando lo que dices, o sea, porque eran como dos sesiones o habéis parado un momento y era imposible que uno después de contar y salga a ver a su público y no te abraces y no des la enhorabuena y gracias por estos cuentos, porque es que es la esencia, ¿no? De encontrarte, sentirte identificado con el cuento que acabas de escuchar, has sentido añoranza Mm, por algún aspecto que ha salido en el cuento, te identificas con las historias, te has reído, has llorado, entonces al final esa es la esencia de la narración, ¿no? Y claro, el perderla con la virtualidad, que ya es una traba importante, ¿no? ujú. La distancia que se marca. Y luego la dificultad en la que tú te tendrías que encontrar también y el momento fatídico en el que desaparece Mayra y uno puede tender a pensar, "Jo, parece que se extingue el proyecto con ella, ¿no? Pues que lo ideal es para honrarla es seguir prolongando ese festival y seguir haciendo ediciones, porque es lo que nos hace Claro. perpetuos a las personas, ¿no? Que sigan hablando de nosotros entonces yo creo que has tenido una iniciativa estupenda, el que se haya apoyado y en la medida que hayamos podido apoyar cada uno, dadas las circunstancias que sabemos que todos tenemos dificultades y en el ámbito de la cultura, además no nos salvamos ni uno, nos Ni está uno. pillando esto a todos por un lado o por otro, seamos programadores, seamos artistas, seamos narradores, escritores o lo que sea. Al final, bueno, pues es decir, vamos a empeñarnos, porque como este mismo evento, la feria ha sido un empeño, ¿no? Es decir, vamos a empeñarnos en seguir haciendo cultura, en seguir propagar la cultura, propiciar narración y hacer lo que se pueda para mantener. Entonces, en eso estamos. Y con todas esas dificultades, conforme hay que decir, Aldo, que el festival está hecho y que las fechas que tú lo has comentado, las fechas en las que coincide habitualmente este festival, coincide con el Día de la Narración Oral, que es el día 20,
fueron en ese impasse, ¿no? El 18 al Sí, 21 del 18 al de 21. marzo. Lo digo porque he puesto por las redes alguna vez pues el cartelito, que es muy bonito también, muy entrañable, y claro, cuando lo ponía decía la gente, pero ¿y por qué anuncias una actividad que ya ha sido, ¿no? Bueno, no, para que sepáis que vamos a hablar de ello durante la feria. Entonces, es importante, ¿no? Que sepamos marcarlo ahí. Pero al final en esa dificultad, si ha sido posible que os hayáis sentido apoyados también por los países del entorno, y estás hablando siempre de países iberoamericanos, también has comentado algún país europeo que también ha echado un capote a Francia esto. y España fundamentalmente. Ujú, qué bien, pues es fundamental, yo creo que. Y bueno, es que yo creo que también nos debemos mucho a los narradores en general latinos. Decías que, bueno, pues es verdad que llevo ya más de 20 años programando narración y algo, algo le va quedando a uno, ¿no? Aún sí. De escuchar a tantos narradores y ver, bueno, cómo habéis empezado. Entonces, eh, a mí el apoyar este festival me resultaba especialmente importante porque todos los narradores, tú has traído muchos narradores cubanos y latinos aquí a las ferias nuestras también en Castilla-La Ujú. Mancha, hecho festivales o ferias del libro, de la narración. Y yo veía a todos ellos ahí, ¿no? De decir, bueno, es que es una forma distinta de contar, no se puede perder, estamos contribuyendo a mantenerlo, pues estupendamente, hay que seguir impulsando. Entonces, Sí, hay una cosa, David, que yo creo que es quizás lo más, cuando me hablabas de este proyecto, porque me lo comentaste enseguida que barajasteis la idea, a mí lo que me parece loable del proyecto y loable de este tiempo es que se empiezan a quitar las máscaras y a mostrar los verdaderos rostros. Yo creo que esto es un tiempo de relacionarse y de hacer redes. Redes que no ujú, sean virtuales, sino redes morales, redes éticas, redes afectivas, redes de gestión. Porque si no nos apoyamos, y está pasando mucho, que seguimos mirándonos el ombligo, y es verdad que a los artistas y a muchos mediadores también nos encanta, desde el ego nos encanta ujú. mirarnos el ombligo, pero yo creo que este tiempo ha venido como a generar una cierta amputación del ombligo, ¿no? Y yo estoy ahora teniendo un programa online todos los jueves por la noche y que está inspirado en un texto de Italo Calvino, de su libro Las ciudades invisibles, que habla del infierno, ¿no? Del infierno de los vivos, cuando Marco Polo dice que estamos muy preocupados por este infierno que hacemos todos y que hay dos maneras de salvarse. Una es dejar de ver el infierno hasta convertirse en parte de él, que es lo que hace la mayoría de la gente, desafortunadamente. Y otra parte es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y Ujú, rescatarlo. Y yo creo que estos pequeños encuentros en los que hablamos, desde un lugar a veces más oficial, más formal, más comprometido, más afectivo, más emotivo, pero siempre pretendiendo ensalzar eh, las palabras más auténticas, más honestas, yo creo que eso permite la visibilidad, y no solo la visibilidad de los proyectos, sino la visibilidad de los errores. Cuando te hablaba al principio ujú, de las políticas culturales, yo quisiera sentarme a conversar sobre qué piensa el ministro de Cultura de España, por ejemplo, de la política cultural de base, de la cultura de base, de la cultura de barrio, de las casas de culturas locales, de las bibliotecas municipales, de la gente que de verdad está moviendo la cultura, que es precisamente la gente que durante el confinamiento colgaban videitos muy caseros, pero muy amorosos, muy a veces carentes de buen sonido, carentes de buena luz, pero muy amorosos, que yo creo que muchos de mis compañeros perdieron el sentido de la amorosidad y se pusieron grandilocuentes y a ponerse focos y cosas y ya querían hacer casi un vídeo de la sesión de cuentos, porque yo creo que la función que tiene la cultura es la de sostener todo lo que hemos construido y acompañar. Acompañar en un juego socioafectivo, en un juego socioafectivo que no se despega, que no rompe nunca con lo ideológico, con lo político, con lo ético, con lo estético. Porque al final, digamos que sí, digamos que no, digamos que pasamos o no pasemos, todos estamos permeados por esas transversalidades que componen, que se articulan en el mundo este caótico que vivimos. Y creo que esto que como la feria virtual esta que estáis haciendo, algunos festivales, yo
estoy colaborando. Yo tuve antenoche una conferencia, una rueda de prensa en Ecuador y escuchaba a chicos de 19 años hablar desde un poder, desde una convicción de la necesidad de rescatar la palabra. Y yo creo que lo que no podemos permitir es, por cuestiones económicas, porque nos paguen más o nos paguen menos. A mí el otro día alguien me dijo que estaba tirando los precios y me tocó las narices, sobre todo porque había accedido a ir a una biblioteca, después pensándolo, a ir a una biblioteca donde pagaban muy poco. Una librería, perdón. Un hombre que abrió una librería 3 meses antes del confinamiento y en cuanto le dieron posibilidad está haciendo sesiones de cuentos todos los viernes y todo lo que cobra en la entrada se lo lleva el cuentacuentos. Es decir, no podemos perder el trabajo que hemos hecho. No podemos perder todo lo que habéis hecho en las bibliotecas, sobre todo en Castilla-La Mancha, en Madrid, en casi todas las comunidades. El trabajo de los bibliotecarios y las bibliotecarias ha sido encomiable. Y por cuestiones económicas, yo no estoy dispuesto a que se pierda todo el esfuerzo, todo el amor que se ha puesto, todo el tiempo que se ha invertido en defender un espacio de cultura para todos, un espacio de democratización auténtico de la cultura, porque no ha sido bla, bla, bla el trabajo de las bibliotecas, ha sido un trabajo muy de verdad. Ujú. Claro, no, y sobre todo porque estamos viendo y ahora somos conscientes, como somos conscientes de lo que nos ha costado establecer unas programaciones estables, darle la importancia que tiene la narración, darle el valor que tiene la narración, buscar su espacio, trabajarlo con públicos. La narración no solo al principio nos costaba convencer a la gente de que el cuentacuentos no era solo para niños, ¿no? Es Ujú. decir, bueno, y a fuerza de hacer narración para niños y pedir que los papás y las mamás se quedasen en las sesiones de los cuentos y viesen los recursos que vosotros incorporáis, haciendo esos guiños hacia los padres, hacia las madres, sin perder la esencia del cuento que estáis contando para los niños, hacer sesiones específicas con jóvenes, o sea, generar para otros públicos, para otras, y darle ya el lugar a la narración en letras mayúsculas para adultos, para buscar desplazarla a espacios nocturnos porque al principio también nos ocurría que hacíamos una narración a las 11 de la noche y te aparecían allí con los niños y decían, no, es que esto es que es una Claro, sesión para adultos y es, había que indicarlo, ¿no? Y eran esas cosas que es que ha sido un lo trabajo no importante es que eso solamente. no se desmonte, porque es que ha costado mucho y también nos estamos dando cuenta en el tiempo que llevamos, en este año y pico fatídico, en el que desmontar todo lo que hay montado no cuesta nada. O sea, Claro, nada. es que lo que no acabamos de aprender, y por eso yo insisto tanto, ayer me preguntaba en un curso sobre los olvidos y la memoria, y es que tenemos la memoria muy corta, y ahora que tú hablas de ese trabajo pedagógico que se ha hecho desde la biblioteca, de concienciar a la gente con el cuento como una necesidad, la biblioteca como una necesidad, la cultura como una necesidad que tenemos que sostener entre todos y que a veces no se trata de un sostenimiento económico, se trata de un sostenimiento presencial, es decir, asistir a los actos culturales, em, dar cuerpo y presencia a esos actos culturales, habitarlos, compartirlos. Se trata de eso. ¿Por qué? Porque, David, en cuanto se mueve una ficha, y tú lo sabes, se desmorona todo el castillo de naipes Ujú, porque está, es decir, desafortunadamente por la carencia de una política auténtica, muchos de estos espacios culturales se han construido sobre la base de una poética amorosa de las personas que quieren el libro. Entonces, claro, ¿qué tienen las poéticas? Que son muy abstractas, que están como engranadas y en cuanto se mueve una ficha, cuchutuplum, todo se cae, porque no hay una política que lo sostenga. Y en cuanto estos fondos de aquí se dejan de utilizar o se dejan de colocar donde van, aparece un santo que hay que vestir con ese fondo y el fondo no vuelve. Los niños nos crecen de un año para otro. Los adolescentes no suelen participar de estos procesos por una cuestión transitoria de enajenación mental y porque quizás no hemos sabido cómo acapararlos. Los adultos les aparecen otros planes. Entonces yo creo que precisamente una de las cosas que sostiene los espacios culturales es la sistematicidad. Y esta propuesta de sistematización que estáis haciendo vosotros, donde los actores de los proyectos culturales vinculados al libro, a la literatura, a la promoción cultural, están mostrando sus experiencias, porque ya el hecho de mostrar, compartir una experiencia es sistematizarla, es conceptualizarla. Y esa conceptualización, esa sistematización hace que trascienda y que se multiplique. Entonces yo creo que hay que seguir
mm, apedreando esas figuras de barro del exitismo en el que se ha convertido la cultura como consumismo, la cultura como éxito, la cultura... No, no, no. Hay una parte de la cultura que es patata, huevo y cebolla. Y tú haces un caldillo o haces una ensaladilla o haces una tortilla, pero la cultura es eso. Es esa base que nos nutre a todos, esa base socioafectiva, maleable, susceptible de moverse y asequible a todos. Y yo creo que eso hay que defenderlo, porque es la cara más democrática, más honesta y más genuina de la cultura. Sí, no, es el momento, además, yo creo, de defenderlo, ¿no? Cuando nos hemos encontrado con avatares de tipo político, económico, la cultura siempre decimos que estamos en crisis, o sea, cuando realmente viene una crisis, dice, no, el empleo está en crisis, o lo social está en crisis, o la educación está... En cultura estamos siempre en crisis, ¿no? Siempre. Es un sector que, lo decimos muchas veces, las personas que estamos programando, que estamos trabajando, viviendo de la cultura, decimos, ¿y cuándo no es crisis para la cultura? ¿No? Entonces, nos damos cuenta, como dices, de ese castillo de naipes que es la cultura, ¿no? Yo creo que es el momento de reforzarlo, porque cuando viene un avatar de este tipo, el castillo de naipes, alguien viene, le da un soplido y va a tomar por saco. O sea, se desmoronó todo y vuelta a poner una cartita frente a la otra y a ver cómo lo levantamos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que con este tipo de actos vamos fortaleciendo. Yo creo, Aldo, que podríamos dar paso Sí, sí, yo creo que al ya nos vídeo, hemos... lo vemos y que nos va a dejar base. Es que nosotros somos unos deslenguados, ya desde aquí a nada empezamos a desproticar aquí de Mira, todo el tenía unas mundo ganas de y hablar de todo. porque... Pero además yo creo que es el foro, ¿no? Si le damos paso al vídeo, presten atención porque el sonido es complejo. Agradecer a las personas que ayudaron. Es decir, no os podéis imaginar, lo digo a los quienes están escuchando, lo que ha supuesto, es decir, cuando decidieron participar en el evento, cómo participar en el evento, pero luego con qué grabar para mandar el evento, porque no hay redes, porque no hay bases, qué decir en el evento, cómo decirlo. Y ahí se han currado un vídeo, agradecer a Marvin, agradecer al Centro de Teatro y Danza, agradecer a la Oficina del Historiador de la Ciudad, agradecer al Teatro Alicia Alonso, agradecer al Foro del Gran Teatro de La Habana, al proyecto Narrarte, agradecer a tanta gente porque yo creo que de eso va este tiempo, de juntarnos para salvar esos focos que no son infiernos dentro del infierno. Así que cuando quiera le das paso al vídeo. Pues nada, Carlos, vale, gracias.
La primavera es símbolo de florecimiento, renovación, expresión y explosión de vida. Todo se llena de luz y de color con su llegada. Cada 20 de marzo, día del equinoccio de primavera, celebramos el inicio de un nuevo ciclo de vida. Es esta una de las razones por las que nos basamos para llamar Primavera de Cuentos a nuestro evento. Primavera de Cuentos es la continuidad de la labor que venía desarrollando la maestra Mayra Navarro desde 1990 en el Gran Teatro de La Habana. La primera edición se celebra en 2006 y desde entonces ha mantenido su esencia, la defensa del arte de la palabra viva, la palabra, la voz y los gestos de los narradores en el espacio del cuento en una intensa relación con su público. Siempre se celebra alrededor del 20 de marzo, es además el Día Mundial de la Narración Oral. El mismo es organizado y dirigido por el Proyecto Nacar. Primavera de Cuentos se ha distinguido siempre por su alto nivel profesional y es muestra de una sostenible y sistemática labor artística. Su objetivo fundamental es propiciar un encuentro entre narradores con el público como muestra del trabajo de formación de los narradores orales en sus diversos estadios de desarrollo, la variedad de sus estilos y las diversas formas en que se asume la escena de la oralidad artística, tanto en la labor personal, la de grupos o la colectiva. Tras el fallecimiento de su creadora en 2019, el festival pasa a llamarse Primavera de Cuentos Mayra Navarro en memoria. Mayra Navarro era el eje y motor impulsor del festival que ella creó. El evento se realizaba de modo presencial, en salas de teatro y espacios culturales en general, y además con extensiones en espacios alternativos tales como bibliotecas, salas museos, escuelas, aulas museos, casas de cultura, hogares de ancianos, hospitales, comunidades, templos religiosos. En general, las contadas se hacían en salas y espacios cerrados de manera presencial. En las salas de teatro se presentaban espectáculos colectivos, unipersonales o grupales, con un público cautivo, en tanto seguidor y conocedor de la narración oral. Sin embargo, este año hemos tenido un festival atípico, enfrentando dos grandes retos: hacer por primera vez la edición del mismo sin la presencia de su creadora y enfrentar las limitaciones de una pandemia. Como la matrosa que nos identifica, nos vimos en la necesidad de reinventarnos. No cambiamos de piel, pero sí de escenario, dispuestas a no renunciar a la tradición de hacer nuestro festival y de hacer llegar a viva voz los cuentos al público. Decidimos utilizar esta vez la radio como plataforma principal y las redes sociales como apoyo y para ampliación del evento. Pensamos en la radio en primer lugar porque además de ser uno de los medios de comunicación más antiguos y económicos que existe, es el más accesible y abarcador. A través de la radio no solo llegamos a nuestro público, desde siempre, llegamos a otros que por primera vez se acercaban al arte de la palabra. Además, siendo la premisa quedarse en casa, llevamos el cuento a los lugares más recónditos, contribuyendo así a la protección de todos. La respuesta de la radio no se hizo esperar. Acogieron el proyecto con entusiasmo, aunque demoraron en proporcionarnos la información que requeríamos. Y esto ralentizó el proceso de programación. Fue difícil, en medio de una ciudad cerrada por la pandemia, hacer contactos, conexiones, crear nodos que centralizaran y garantizaran el buen desarrollo del evento por provincia y por emisoras. A pesar de ello, pudimos llegar a la mayoría de las emisoras del país, materializando así nuestro sueño. La idea de utilizar la radio como plataforma principal surge a raíz de haberse transmitido por CNBF, Radio Musical Nacional, emisora dedicada a la difusión de la música clásica, un programa homenaje a la maestra Mayra Navarro en vísperas de su aniversario 73. Así, el programa Contadas de Estudio 9, conducido por Gerson Hernández, abría por primera vez las puertas a la narración oral. Saliendo del modo de hacer acostumbrado, el
presencia obligada en la programación de emisoras. De este suelo comenzamos a soñar y sin conocer suficientemente el medio, pero sabiendo de su accesibilidad a los lugares más apartados y a los más variados públicos, nos lanzamos a la aventura de llenar el país de Colombia. Para ello, como primer paso, nos acercamos a la Dirección Nacional de Programación de la Radio Cubana, que nos proporcionó las vías de contacto para llegar a las diferentes emisoras. Así comenzó la tarea de investigar los perfiles de los programas por emisora e interesar a los directores en nuestro proyecto. Además, convocar a los narradores acostumbrados a contar de manera presencial a que nos enviaran sus cuentos grabados en audio. Fueron invitados narradores de todo el país y también narradores foráneos. A modo de prueba, y como promoción del evento, fueron radiados algunos cuentos previos al festival y debido al alto nivel de audiencia se fueron sumando otras emisoras y así se fue conformando la estructura del Festival Primavera de Cuentos 2021 Mayra Navarro y Memoria. Finalmente logramos llegar con los cuentos a 100 programas de 38 emisoras de 11 provincias dirigidos a públicos de diversos grupos etarios con variados gustos e intereses. Llegaron a radiarse más de 200 cuentos de autores cubanos y de la literatura universal. Como dato de especial interés, Radio Rey, una emisora de corte exclusivamente informativo, fue la voz primera de nuestra fiesta de la palabra. Cuentos por minuto, iniciativa del periodista Pedro Quiroga, fue el espacio que se dedicó a la narración oral. En su revista dominical, programa que abarca 24 horas, de manera extraordinaria, los propios locutores leyeron cuentos que forman parte del territorio de narradores participantes en el festival. Como requisito especial, estos cuentos debían durar solamente 1 minuto. Así, se ajustaban a la característica de la emisora, que era la hora minuto a minuto. Esto fue un hecho que marcó un hito en la historia de Radio Reloj, la primera de su tipo en el mundo, y quedó a callar de 74 años de existencia. El evento de hoy, siempre presente en nuestro festival, también llegó a la radio, esta vez de la mano de la doctora en Ciencias Pedagógicas Marisa Cuenca, con la conferencia El Poder Terapéutico de los Cuentos, lo que propició un entendimiento de la importancia de escuchar cuentos desde las edades tempranas como opción recreativa y didáctica en esta etapa pandémica. Paralelamente, en las redes se visualizaron 2 conferencias, una a cargo del doctor Brian Butanda, sociólogo e investigador español, que nos trajo supervivencia en el tercer milenio, y otra del doctor Jesús Lozada, asesor consultante del Foro de Natación Oral Mayra Navarro, con la conferencia Natación Oral, un arte contemporáneo. Contamos además con el apoyo de emisoras extranjeras que tuvieron a bien dedicar sus programas a Primavera de Cuentos, con entrevistas, promoción y portadas. Así se sumaron ecos poéticos desde España, Radio Vida FM de Costa Rica, Cuentos de Viento de Chile y Radio Canut de Lyon en Francia. También tuvimos la colaboración de instituciones culturales como la Corporación Cultural Viva Palabra de Medellín, Colombia, la Biblioteca Solidaria y de personas naturales, entre ellas Aldo Méndez, Marta Sáenz de la Calzada y Coralia Rodríguez. Los países participantes en el evento fueron Argentina, Burkina Faso, Canadá, España, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú, Puerto Rico, sumando un total de 12 países y 80 participantes. Primavera de Cuentos 2021 Mayra Navarro en Memoria ha marcado un hito en la historia de la radio cubana y de la natación oral, y por primera vez salió de los límites de la AMAC. Esta experiencia ha generado nuevas maneras de exposición y difusión que distan de las habituales presentaciones en bibliotecas, salas de teatro y salas públicas. Abre también la posibilidad de una nueva fuente de trabajo, pues las emisoras están interesadas en que los narradores formemos parte de su programación habitual. El festival sentó las bases para que organizadores de otros prestigiosos festivales en el país se nos hayan acercado interesados en replicar esta nuestra experiencia para difundir y exponer el arte de la palabra viva. Primavera de Cuentos 2021, Mayra Navarro en Memoria, en la radio, logró acercar más al público a nuestro quehacer artístico, cautivando los corazones con la mágica frase: había una vez.
atreverse a más, romper barreras, volar alto. La vida es eso. Bueno, Bueno, qué regalo. Yo creo que has tenido que sentir de todo, porque es un regalo, sin conocer así de pleno y sin saber los lugares donde habéis realizado ese festival en los años anteriores. Bueno, pues es muy emotivo el ver cómo la pasión que estos narradores le ponen y bueno, lo que tuvo que suponer sentir los apoyos, ¿no? El ver un poco, me ha encantado que nos hayan citado también ahí a la Biblioteca Solidaria, pero tuvo que ser muy, muy emotivo para ver que se podía construir, ¿no? Desde todo el derrumbe que nos encontrábamos, se podía construir y hacer posible el festival. Yo creo que tuvo que llegar allí y bueno, para los que habéis estado en otros años en la plena organización y ahora en la distancia organizando igualmente, el ver lo que se hacía posible ha tenido que ser muy, muy entrañable, ¿verdad? bueno, yo me emociono un poquito, estoy aquí porque remueve cosas. Yo creo que yo a veces estoy equivocado, ¿no? Creo que no tengo claras muchas cosas, creo que no acabo de madurar o no acabo de adaptarme a ciertas cosas, ¿no? Pero veo a mis amigas y compañeras la seriedad, la firmeza con la que hacen el planteamiento y sobre todo que atreverse a volar como terminan, atreverse a volar. Yo creo que alguna vez dije en un seminario para niños que si a los niños y a las niñas no le inoculáramos el miedo, volarían el día que se encontraran frente a un abismo. Y precisamente son de las cosas que en la medida en que duelen y hieren, curan y alivian, ¿no? Porque el tema Cuba es un tema muy complejo, pero cuando veo el compromiso, la honestidad, el empeño con el que se lanzan a conquistar, pues precisamente eso es lo que genera. Es decir, era como esta frase de Tolstoy, de pinta tu aldea y serás universal. Es decir, defiende lo que amas y ese amor se multiplicará. No sé, el hecho de que el festival en la época más dura haya sido el más universal de todos los festivales, pues me parece que es maravilloso. Verlas convencidas, verlas ilusionadas, ver que haya personas que se hayan encandilado con esa manera distinta de, de generar esa otra presencialidad que genera la radio, porque la radio no es virtualidad, la radio es presencialidad, porque nuestras vidas, los que tenemos ya, los que peinamos canas y los que ya dejamos de peinar cualquier cosa, tuvimos una presencia importante en la radio en nuestra formación, cuando la radio era un espacio de facilitación y no un espacio de publicidad, propaganda y manipulación, sino que era un espacio de facilitación. Y que de pronto los cuentos entren a esa dinámica en el que la voz es tan voz, la voz es tanta presencia, la cantidad de cuentos. Es decir, yo, por ejemplo, me resulta simpático porque Radio Reloj es una emisora que nadie entiende, David. Es una emisora de locos. Es que cada un segundo hay un tac, tac, y sobre ese tac, tac, se da una noticia que dura un minuto. Y al minuto suena una campana, reloj nacional, 3:25 minutos. Tac, tac. Imagínate en esa dinámica un cuento con una claqueta todo el tiempo marcándote. Y es una de las emisoras más antiguas de la radio cubana. Sí, pero el hecho de abrirse, no solo cuentos para niños, que normalmente en los programas matutinos se cuenta cuentos para niños, sino en los programas para adultos, en espacios juveniles. Es decir, me parece una diversificación mágica y que era muy necesaria. Y entonces verlas a ella, sobre todo agradecerles, David. Yo le quiero agradecer que sigan contando conmigo, que me vean, como decía José Martí, como cosa de su corazón, ¿no? Porque nos quejamos. Yo no soy de quejarme mucho y tú lo sabes, yo soy más de enfadarme cuando me enfado y ya. Pero defender la poesía
a pesar de la terrible circunstancia del agua por todos lados, defender el arte por amor al arte, intentar cabalgar con tantas cosas, porque el mito de Platón tiene un solo caballo que se quiere ir, pero en Cuba es que se te van todos los caballos, se te van todos los caballos. Y tratar de, por una idea, por un sueño, por un acto de lealtad, mover lo que han hecho estas chicas y el resto del equipo, porque hay mucha gente que no está, pero que estuvo. Janet estuvo en las redes, la gente de Viva Palabra, la gente en las emisoras, la gente que luego se fue sumando, los propios narradores. Entonces yo creo que precisamente viene a dar fe de lo que estábamos hablando antes de presentarlas, de la necesidad de juntarnos. Y de juntarnos, como decía José Martí, para hacer algo útil. Y lo útil en este tiempo es defender la palabra, defender los espacios de relación afectiva, defender la cultura como patrimonio de todos, como una necesidad de todos para seguir perpetuándonos en voces, en silencios, en ritmos, en cadencias, en cuentos, en poemas, en todo lo que aporta la cultura, desde los refranes hasta lo más sublime de la creación artística. Pero creo que es eso, que como no nos demos la mano, nos va a tragar el infierno, nos va a tragar el infierno. Eso es lo que toca. A mí me encanta, Aldo, que estemos cerrando prácticamente la feria. Bueno, la feria nuestra se ha hecho principalmente, independientemente de todas las colaboraciones que hemos tenido, que son muy de agradecer, pero en los pilares del Observatorio de Futuro en Madrid, de la Fundación Ciudadanía en Extremadura y de Fundación Impulsa aquí en Castilla-La Mancha. Y el haber conseguido, me estaba recordando el vídeo, ¿no? El que decían 12 países participantes. Nosotros conseguimos 12 países participantes también y hemos conseguido más de 200 artistas, profesionales, creadores, participando directamente en un foro u otro. El implicar incluso la propia ya feria lanzada, el que nos estuviesen pidiendo, oye, un espacio para no sé qué, y aún intentar arañar un hueco acá allá e incorporar un evento nuevo anunciado hoy para mañana, tal. Me parece hermoso, ¿no? Y que es un esfuerzo que cuesta y que a veces incluso ¿esto tiene sentido? Pues yo creo que sí, que seguro que en esta locura que nos lanzamos a hacer un evento de 15 días seguidos que puede con la salud prácticamente de cada uno de nosotros, pero es necesario, ¿no? Es una cuestión que creo que... Y ahí me veo reflejado y como digo, bueno, pues en este día que estamos cerrando la feria, el broche desde la plataforma nuestra, desde Impulsa Castilla-La Mancha, el broche a estos actos sea contigo, me está gustando mucho, sobre todo por eso, porque creo que estamos poniendo de manifiesto la necesidad de la cultura, ¿no? Creo que las personas que vayan a ver esta grabación a través del canal YouTube y allá en Cuba, pues pueden sentirse presentes en este evento también, porque han tenido su momento y creo que estamos reivindicando la necesidad a cualquier precio prácticamente el aflorar los cuentos, aflorar la cultura y en principio nosotros lo que queríamos también con esta feria era poner una primera piedra. Desde Biblioteca Solidaria el año pasado nos reconocieron en Iberbibliotecas, nos manda un mensaje Teresa desde Quintanar, un sol de bibliotecaria que nos está acompañando. Gracias, Teresa, gracias. Los actos, es una joya. Muchas gracias, Teresa. Nos reconocían desde Iberbibliotecas el proyecto que nosotros lanzábamos con el COVID, ¿no? La dificultad que teníamos de hacer actividades, sobre todo con colectivos en necesidad de, bueno, pues con necesidades especiales, personas con discapacidad, personas mayores, personas inmigrantes, y al reconocernos con este proyecto, el pensar en hacer un evento iberoamericano era no solo pensando en este año
toca porque nos han aprobado este proyecto, sino es necesario que tengamos ese puente, ¿no? Que tengamos un espacio en donde poder compartir, no solo este año. O sea, hemos puesto una primera piedra que a partir de aquí podemos seguir construyendo, claro. Sí, yo quiero, en este sentido, ¿te acuerdas que lo hablamos? Porque cuando me lo comentaste te dije, mira, yo que llevo 10 años itinerando por América Latina, hay tantas cosas hermosas que el mundo necesita saber. Es decir, yo creo que se sabe de la violencia, de los feminicidios, de la droga, de los malos políticos, de las muertes, pero al margen o paralelamente a eso, el mundo se sigue sosteniendo porque hay unos soñadores, unos gestores culturales, unos actores culturales que van limpiando de cenizas estos caminos, que van incinerando la esperanza, que van incinerando la alegría, que van incinerando la raza humana. Es decir, América Latina, Iberoamérica, está llena de ejemplos sublimes de políticas culturales hechas a golpe de afecto, a golpe de ternura, a golpe de empeño, a golpe de lealtad, a golpe de sacrificio. Entonces, sí me parece loable el hecho de que, porque es verdad que no todo, la movilidad es muy difícil, pero yo creo que hay que aprovechar esta plataforma para que la gente vea, para que la gente sepa que no solo hay miserables en el mundo y no solo hay miserias en el mundo, que hay mucha gente de verdad comprometida, de verdad haciendo milagros, haciendo maravillas, como dice la canción de Silvio Rodríguez, convirtiendo en milagro el barro y perpetuando esa cosa maravillosa que es la cultura. La cultura como un hecho de todos, la cultura como un acto humano, la cultura como un hecho cotidiano y como te hablaba de las patatas y las cebollas, que va también desde el beso, el olor del café, el ron, el baile, la pachanga, el miedo, el grito, la muerte, porque todo eso es la cultura. Entonces yo creo que agradeceros que me hayáis invitado, agradecerte a ti personalmente la amistad y la confianza y nada, que si en algo puedo aportar, andamos y siempre andamos Claro juntos, que sí. porque juntos la vida es mucho Bueno, más llevadera. bueno, yo simplemente el decirle a la gente que te siga por ahí, por tus redes, porque realmente también eres un ejemplo en el sentido de no parar, ¿no? Del seguir haciendo narración y te has reinventado y de qué manera. En ti esa palabra que soltamos así con tanta facilidad, lo de reinventarse, en ti vamos, eres la reinvención por personificada porque has hecho, bueno, pues narración del modo que pues se te ha cruzado, porque yo puedo decir que ya te he visto en distintas modalidades, eh, con citas casi semanales, con modos de pago. Hay que decirlo, Aldo, creo que nadie puede obviar que vosotros seguís siendo profesionales, que cada mes tenéis unas obligaciones y que tenéis que pagar vuestras obligaciones fiscales, vuestras, y que cada vez que cerramos la programación en una biblioteca o en un teatro o en cualquier lugar desde donde se hace cultura, es pues, echaros una piedrecita a vosotros, ¿no? Es el cargaros con una losa que cada vez pues pesa más. Entonces, el que os estéis sobreponiendo a eso y estéis generando actuaciones de esos modos, o sea, yo cuando pues, a través de un Bizum, a través de un... Es que me parece algo encomiable, ¿no? Que al final dices de algo que es tradicional por concepto, ¿no? La narración, pues que le hayáis adaptado a los nuevos tiempos, a los nuevos modos y que lo estéis consiguiendo y que nos estéis, aunque sea a través de una pantalla, que nos estéis convocando a las personas que seguimos amando la cultura y que seguimos participando en estos eventos, creo que es muy loable. Entonces, para quien no lo conozcáis, hace un momento hablábamos con Teresa y le ponía ahora un comentario a través del chat. Pues con Aldo se puede contar y siempre responde y merece la pena. Yo he tenido bueno, creo que a través de una de las que casi me mata con esas cosas porque le embarqué a que fuese a actuar en una boda y también le he embarcado a que actúe en recintos y casi inhóspitos, naves de estas industriales, podríamos decir, con repletas de niños.
Bueno, no vamos a decir que ese es el entorno propicio Ideal, para desde la luego. narración, porque no lo es, pero sí te agradezco siempre que te hayas sabido aclimatar y que sigas demostrando que te aclimatas a las circunstancias. Pues uno se puede aclimatar, David, porque tiene la gente que te Mm, sostiene. Yo creo que esto es un juego de todos. mm. Eh, yo he tenido la suerte de tropezarme con mucha gente, mayoritariamente buena y generosa. Yo creo que hay más gente buena y generosa en el mundo que gente mala y cabrona. Pero yo creo que hay que, y sobre todo que sí yo quiero, no sé, a la gente cuando vea esto, eh, que la cultura es una cosa de todos, que la cultura es tan nutritiva como el pan y no engorda. La cultura es tan sabrosa como un torrezno y no da colesterol. Es tan dulce como un caramelo y no terminas diabético. Te pone tan contento como el ron y no crea adicciones. Entonces yo creo que hay que generar conciencia de que la cultura es una necesidad que nutre. Decía Onelio Jorge Cardoso que el hombre tiene dos hambres. Bueno, el hombre y la mujer, el género humano tiene dos hambres. El hambre físico y el hambre espiritual. Sí, la cultura es esa parte de nosotros que nos salva de las tristezas, de las depresiones, de los encierros, de las angustias, de los agobios. Y si somos capaces de abrirle puertas a la cultura, vamos a hacer un caldo de cultivo maravilloso para una cosa que nos va a hacer más libre y que se llama la imaginación. Porque si imaginamos un mundo mejor, es posible, porque esa es la magia que tiene el arte, que tiene la cultura, que tiene el libro, que tiene la palabra, que crea otros mundos posibles donde ser más felices, más humanos, más solidarios, más empáticos, más colegas y caminos por los que transitar en busca de esa cosa que se llama utopía, que se llama esperanza, que se llama sueño, que se llama realización personal y que no tiene que ver con el éxito, tiene que ver con la dicha y con el gozo. Pues no seré yo quien manche la cosa tan bonita que has dicho ahora y tan limpia que has dicho ahora acerca de la cultura. Así que, Aldo, si no hay nada más, yo creo que vamos a cortar esta Ah, conexión, sí, porque lo fundamental era hoy traer un trocito de Cuba y de la narración oral a este espacio nuestro, en esta primera Feria Iberoamericana del Libro de Lectura que hoy cerramos y que todavía quedan 3 actos. Tenemos una sesión ahora a las 6 de conversatorio sobre la vida y la obra de Ángel Campos Pámpano. Bueno, van a intervenir un buen ramillete de creadoras de Extremadura. A las 7:30 tenemos la presentación del libro, muestra del catálogo editorial de Falema Editores, que nos llega desde El Salvador. Y a las 9, que ahí sí que será el último acto de esta feria, a las 9 de esta tarde-noche, pues una tertulia es acerca de la huella ecológica personalizada y de los bosques comestibles. Sabéis que hemos abierto un espacio y le hemos dado un espacio considerable a la sostenibilidad también en nuestra feria. Y bueno, pues nos cierran ahí con amigos de México, Nicaragua, Estados Unidos y en la parte europea de España, Francia y Alemania. O sea que creo pues que mira, bueno, es un buen nutritivo. broche para cerrar todo en esta tarde. Fijaros, desde Cuba a estos países que acabo de decir, pues vamos a estar prácticamente pasando por estas actividades todos los países que han tenido algo que decir en este espacio. Gracias a todos, gracias Aldo, no me cansaré nunca y seguimos disfrutando de los libros, de la lectura y de la vida. Un abrazo para todos y gracias por estar ahí. Hasta pronto. Hasta pronto.